programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados amigos y auditores de Radio Portales, la primera de Chile, y Radio Ancla de nuestro espacio radial. En esta fría tarde de viernes 12 de junio de 2020, y luego de una madrugada y mañana lluviosas, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que llega hasta sus hogares de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Como siempre lo hacemos, agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840 kHz. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, quienes hacen posible que Revelando esté diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Soy Mario Materuna Morales y como es habitual, estoy desde mi casa en Viña del Mar haciendo este programa, pero por supuesto, muy bien acompañado desde la distancia por nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manríquez, quien también desde su hogar permite que este programa salga al aire. Le enviamos un gran abrazo y nuestro reconocimiento a Marco, ya que gracias a su esfuerzo el programa puede acompañarlos como cada viernes. Como siempre lo hacemos, también agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Por fin tuvimos una lluvia importante, que de seguro los agricultores de nuestra región deben haber recibido como un regalo del cielo, ¿no les parece? Y que esperemos sea el preámbulo de muchas otras lluvias que alivien esta tremenda sequía que estamos viviendo desde ya hace unos cuantos años, y que nos tiene sumidos en una crítica sequía, a la cual no le hemos prestado la atención debida porque estamos demasiado preocupados de la pandemia que nos aqueja. Efectuada la presentación del programa, quiero recordar a Leslie Calvin Brown, conocido como Les Brown. Él es un famoso orador motivacional estadounidense. Como orador motivador, utiliza la frase "es posible" para alentar a las personas a seguir sus sueños. Y Les Brown dijo: acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. En relación al COVID-19 que nos azota, hace unos días escuché la entrevista a un alcalde de una comuna de Santiago que decía que al gobierno le había fallado en su estrategia de combate a la pandemia el comunicar de mejor forma y de manera focalizada por estratos de la sociedad la necesidad de cuidarnos cada uno de nosotros, la necesidad de cuidarnos la población. Y, y por eso que había fallado el cumplimiento del distanciamiento social, lo cual era el motivo de por qué las cuarentenas no han sido efectivas. O sea, que la gente no cumple con las cuarentenas según el alcalde por culpa del gobierno. ¿Qué les parece? Bueno, por una parte, tal como menciona el alcalde, estadísticamente las cuarentenas han tenido una efectividad muy baja, que no va más allá del 30% de restricción de la movilidad, cuando lo normal sería que esta movilidad tuviese al menos una efectividad de un 60% en la limitación de la movilidad de la gente, que entre paréntesis es lo que ha sucedido particularmente en los países desarrollados. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: efectivamente, ¿es la culpa del gobierno? ¿Es la culpa del ministro de Salud, del presidente, de los intendentes, de las policías o fuerzas armadas? ¿Es la culpa de ellos o simplemente es
por falta de responsabilidad de cada uno de nosotros, que no ha sido posible o no han sido efectivas todas las medidas que las autoridades han tomado para el control de esta pandemia. Estimados amigos, yo creo que muchos de ustedes han visto un video que está circulando desde hace unos días, en realidad hace muy poco tiempo, hace un par de días, por las redes sociales, en donde una mujer fue retenida en una feria libre en una comuna de Santiago por una patrulla militar por no usar la mascarilla. Y donde además los militares le pidieron que se pusiera una mascarilla. Ante esto, ella comenzó a transmitir en vivo por Facebook y a vociferar, disculpen el término, pero no puede ser de otra manera, que tenía derecho a ser libre y a no usarla, la mascarilla me refiero, debido a la ley natural. Decía, tengo derecho a respirar y al oxígeno. Eh, bueno, ¿qué más comentarios se pueden hacer después de este testimonio? Eh, Saben que hemos escuchado miles de críticas y cuestionamientos por la gran cantidad de contagios que se han producido en el país. Y todos apuntan a la responsabilidad de las autoridades, que no previeron, que no planificaron, que no controlaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que estas críticas, que estos cuestionamientos apunten a la única responsabilidad que es necesario tener para superar esta crisis, que es la responsabilidad personal? La pregunta es, ¿cuándo vamos a asumir que somos nosotros los únicos responsables de lo que nos sucede? Que tal como nos dice Les Brown, que debamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, que somos nosotros los que nos llevaremos a donde queremos ir y que no existe nadie más que lo vaya a hacer por nosotros. Entonces, estimados amigos, esta es una epidemia. Eh, eh, lo que pasa es que de pronto perdemos de vista que aquí todas las medidas que se están tomando de restricción de movilidad no son para evitar el contagio, perdón, no son para terminar con el contagio. El contagio va a continuar, si es un virus que está circulando. Y lo más probable es que todos, mientras no aparezca una vacuna, todos vamos a terminar contagiados por el famoso COVID-19. Todos. Si lo único que se ha pretendido con todas las medidas, y lo único que se puede hacer con todas las medidas que se están tomando, es evitar de que se produzca un contagio masivo en un breve lapso de tiempo, lo cual produciría un colapso de los sistemas de salud que impediría que se pudiesen tomar las medidas para evitar más fallecimientos de los que hemos tenido. O sea, lo que se está haciendo no es para terminar con el contagio. Entonces, existe tanta crítica hacia las autoridades que mire la cantidad de contagiados. Sí, 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 la cantidad de contagiados que tenemos es producto de que existe un virus circulando. Eh, es una pandemia. Y no hay cura para eso. Es como el virus sincicial. Si la única diferencia es de que para eso existen ya vacunas. Entonces nos vacunamos todos los años, ¿no es cierto?, para evitar de que nos contagiemos. Pero si no fuera por eso, terminaríamos todos contagiados. Entonces, entendámoslo de una vez por todas. Eh, es una pandemia, es un virus para el cual no hay cura en este minuto. Todos estamos expuestos a contagiarnos y las medidas que se están tomando son para proteger, por supuesto, a los grupos sociales de mayor riesgo, como son, ¿no es cierto?, los niños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, para evitar de que para ellos sea más crítica, o sea, muy crítica el contagio, las consecuencias del contagio, y por otra parte, evitar de que se produzca un contagio tan masivo que el sistema de salud al sistema de salud le sea imposible poder tomar las medidas
prestar las medidas sanitarias a la población de tal manera que esta pandemia no se descontrole. Bueno, estimados amigos, quise comenzar el programa recordándoles esta frase de Les Brown y como una forma y comentar este hecho, el caso de esta señora en la Feria Libre en Santiago, porque somos nosotros los constructores de nuestro destino. Somos nosotros los que debemos aceptar, como dice Les Brown, la responsabilidad de nuestras vidas. No puede ser que venga un tercero a preocuparse de lo que nosotros debemos o no debemos hacer. Si aquí no debieran existir ni cuarentenas, ni medidas de distanciamiento, ni nada por el estilo. Que entre paréntesis, a raíz de lo que este señor alcalde comentaba, ¿no es cierto?, de que el gobierno no ha sido efectivo en comunicar. Dios mío, yo creo que todos ustedes aquí mismo lo estamos comentando. No hay momento del día en la radio, en la televisión, en los diarios en donde no se llame a la responsabilidad, en donde no se insista en que debemos mantener la distancia social, de que debemos cuidarnos, de que debemos usar mascarilla, de que debemos respetar las cuarentenas. Entonces, ¿qué más difusión? ¿Qué más difusión? Por una parte. Pero la pregunta básica es, ¿debiera ser necesario todo eso? ¿Debiera ser necesario el control de las policías y las Fuerzas Armadas en la calle para que respetemos las cuarentenas? ¿Debiera ser necesario que nos estuviesen recordando que debemos usar mascarilla? ¿Debiera ser necesario que nos recordaran que debemos mantener un distanciamiento social? ¿Debiera ser necesario que nos recordaran que debemos ser responsables con las personas que viven en nuestro hogar, que son nuestras familiares, que son nuestros cercanos y que son más susceptibles o que están dentro de este grupo de riesgo, como nuestros abuelos, nuestros padres o los bebés, nuestros hijos o nietos? ¿Debiera ser necesario? No. No, si nosotros fuésemos responsables, como dice Les Brown, fuésemos responsables de nuestras vidas, responsables con nosotros y con los demás. Bueno, estimados amigos, eso quería comentarles respecto a este tema y recordarles que el control, insisto, que es control, no terminar con esta pandemia, con este virus. El control del contagio depende exclusivamente de nosotros. Depende exclusivamente de nosotros. Y en la medida que nosotros cumplamos con las recomendaciones que nos están haciendo, vamos a permitir que no se salga de control este virus y produzca tanto daño como ha producido en otras partes del mundo. Esto, por supuesto, mientras aparece una vacuna que permita matar este bicho maldito. Bien, quiero ahora que hablemos en lo que resta de tiempo de este bloque de la nueva constitución, del plebiscito y en forma general de este proceso constituyente al cual el país se vio empujado ante la amenaza de una verdadera revolución que se inició el 18 de octubre pasado y al cual el gobierno, digámoslo derechamente, se vio obligado a acceder a este acuerdo por la paz social y una nueva constitución con una pistola en el pecho, digámoslo derechamente. Bueno, pero una cosa es que sabemos los sectores de izquierda y de extrema izquierda que son los que son los interesados en que se diseñe, se redacte una nueva constitución, pero, ¿saben? Es sumamente curioso. Esta semana, ayer sin ir más lejos, en el diario El Mercurio, en el periódico El Mercurio, se le hizo una entrevista al senador Alamán, que ha sido uno de los referentes del rechazo, al cual nosotros como chilenos de corazón adherimos. Nosotros nos
nos formamos, nos creamos como nacimos como movimiento para el rechazo a una nueva constitución. Y una vez que fue aplazado, ¿no es cierto?, estamos ahora en la campaña por no al plebiscito, porque creemos firmemente que la actual constitución es muy buena y es suficiente para regir los destinos de nuestra nación. Pero bueno, el senador Alamán, que se constituyó en uno de los referentes al rechazo, fue entrevistado por el diario El Mercurio. Esto a raíz de unas declaraciones a un medio que la vamos a comentar enseguida, que hizo el señor Pablo Longueira, ex senador de la República también, también del sector de oficialista, digamos. Eh, bueno, a raíz de las declaraciones del señor Longueira, el senador Alamán criticó el que se avanzara directamente a una convención constitucional, que es lo que vamos a comentar enseguida. Eh, y él expresó lo siguiente, dice, ante una posible nueva postergación del plebiscito, lo que solo se justificaría por razones sanitarias, insisto en esto porque en la mañana lo escuché y él insistió en esto, o sea, él no está hablando de postergar de buenas a primeras el plebiscito, sino que ante una nueva postergación eh, por medidas estrictamente sanitarias, pero agrega, y frente al recargo en el calendario electoral del año 2021, con 8 elecciones, dice, me parece atendible la idea de elegir un Congreso con especiales facultades constituyentes, evitando así que dos organismos funcionen en paralelo. Subrayando el senador, no creo que muchos países, en medio de la grave crisis económica y social del coronavirus, estén pensando en elegir un doble Congreso. Entre otras consideraciones, hay que atender al mejor uso de los recursos. Eh, Además, el senador indica de que, habiéndose aprobado recién la ley que limita la reelección de autoridades, dice, facilitará un Congreso renovado y sin cuestionamientos de legitimidad. Cuestionamientos, pero múltiples que ha tenido el actual Congreso, ¿no es cierto? La idea de un Congreso constituyente en privado es una de las alternativas que concita respaldo entre otros partidarios, entre varios otros partidarios del rechazo. Pero bueno, esto es lo que plantea el senador Alamán. En síntesis, él dice, esperemos, o sea, no hagamos un plebiscito, destinemos esos recursos, con lo cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, para las necesidades urgentes que tiene el país. Esperemos a que se elija un nuevo Congreso, que de seguro va a ser va a ser necesariamente un Congreso renovado, muy renovado, porque van a haber muchos actuales parlamentarios que no van a poder postular a la reelección. Y dice, y démosle a ese Congreso la facultad de que escriba una nueva constitución. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. La pregunta que nosotros nos hacemos como chilenos de corazón, ¿por qué el senador Alamán plantea hacer una nueva constitución? Cuando la actual constitución satisface absolutamente los requerimientos que requiere, que necesita o que exige el desarrollo democrático del país. Entonces, estamos de acuerdo en que no se haga un plebiscito. Estamos de acuerdo en que se espere, ¿no es cierto?, a que exista un nuevo Congreso renovado y más legítimo que el actual, que decida qué debe hacerse con la Constitución. Pero de buenas a primeras, plantear de que sea el nuevo Congreso el que redacte una nueva Constitución es renunciar a lo que el senador estaba apoyando hasta hace, esto fue la entrevista ayer, hasta antes de ayer. El rechazo al plebiscito, o sea, el rechazo en el plebiscito a una nueva Constitución. Bueno, el senador Alamán hacía referencia en su entrevista a una, valga la redundancia, a una entrevista que se le hizo al ex senador Pablo Longueira por el medio, por la revista Capital, un medio digital, revista Capital,
Y en esta entrevista, el señor Pablo Longueira eh, dijo lo siguiente ante la pregunta, pero es muy probable que el plebiscito, si se realice, ¿usted aprueba o rechaza? Entonces, responde el señor Longueira. Centrar la discusión en el apruebo o rechazo es un error. La constitución vigente ha permitido que Chile progrese como nunca lo había hecho. Hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo con él. Dado el proceso de transformación que hemos vivido como país, soy partidario de que tengamos una nueva constitución de la que todos se sientan parte. Eso pasa por la forma en la que ésta se elabore. Si los convencionales se eligen en las listas a nivel distrital, el proceso será secuestrado por los partidos. Se escogerán operadores políticos conocidos y populares, pero que saben poco y nada de materias constituyentes. Y el resultado será muy poco serio, girando más incertidumbre de la que ya hay. Para que tengamos una constitución moderna, inclusiva y que garantice un crecimiento con justicia e integración para todos, es necesario que los constituyentes se elijan en listas nacionales, pudiendo optar por los mejores de la derecha, el centro y la izquierda. Y si es así, votaré apruebo, en caso contrario, rechazo. O sea, para el señor Longueira, eh, su única es una contradicción tremenda, porque menciona que la actual constitución ha permitido que Chile progrese como nunca lo había hecho. Y es una realidad, si es cosa de comparar las cifras del año 1990 a las cifras actuales. Cómo ha disminuido la pobreza, cómo el país se ha desarrollado, eh, cómo ha aumentado el ingreso per cápita, cómo Chile ha crecido. Somos mejores. Es un país que no tiene no tiene nada que ver el país del año 1990 con el país que somos actualmente. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Pero después dice de que él está de acuerdo de que tengamos una nueva constitución, dice, de la que todos se sientan parte. El problema es que, ¿quiénes son los que no se sienten parte? Estimados amigos, si el 18 de octubre eh, se produjo un movimiento revolucionario artificial, a raíz del cual eh, mucha gente expresó eh, sus necesidades, su opinión, expresó eh, qué era lo que a su juicio estaba mal. Y hay cosas que efectivamente hay que corregir en nuestra sociedad, como el problema de las pensiones, como el problema de la salud, como el problema de la educación. Pero ¿cuánta de esa gente quería una nueva constitución? Si esto es una cosa artificial. La nueva constitución es una necesidad, es un deseo, es algo que quieren sectores políticos específicos, que quieren cambiar nuestra sociedad, quieren cambiar nuestra democracia, quieren hacerla al estilo de como ellos la sienten, como ellos la quieren, como a ellos les acomoda. Pero no es algo de lo que todo el mundo tenga una necesidad o se sienta que es algo que es importante hacer. Y bueno, a raíz de lo que dice el señor Longueira, dice que si los constituyentes, los convencionales, se eligen de acuerdo a la manera de la forma como está previsto actualmente eh, en el proceso constituyente, estamos totalmente de acuerdo. Eso va a ser un arreglín de los partidos políticos, así de simple. Pero que sea de la manera como él indica, con listas nacionales abiertas, que nos garantiza de que las personas que sean elegidas sean las personas más adecuadas para, en el supuesto caso de que en el plebiscito ganara el apruebo. ¿Qué nos garantiza que son las personas más adecuadas, eh, las personas con mayores conocimientos, las personas eh, que sean capaces de redactar, que tengan la experiencia para redactar una nueva constitución? Qué nos garantiza? Nadie nos garantiza eso. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Solamente, perdón, del primer bloque del programa. Solamente mencionarles un detalle. A partir del 18 de octubre
se han publicado, ya significa que leyes ya aprobadas y publicadas en el diario oficial, 58 leyes. Eso está en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, ustedes lo pueden revisar. 58 leyes, desde el 18 de octubre a la fecha. De esas 58 leyes, hay dos que han modificado el capítulo 15 de la Constitución. Y hay muchas otras que han permitido que se ejecuten modificaciones muy importantes a nuestra Constitución. Entonces, ¿para qué necesitamos una nueva Constitución? Si esto es un capricho de un sector político. Aquí lo único que se requiere es reformar la actual Constitución. Y para eso está el Congreso Nacional. Estimados amigos, vámonos a pausa musical y volvemos en el segundo bloque con otro interesante tema. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Estimados amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Nuevamente agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial Asofar AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial y, como comentaba al inicio del programa, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. En relación al movimiento, quiero iniciar este segundo bloque recordándoles cuáles son las redes sociales en las cuales nos pueden encontrar. En Twitter estamos en @chilenoscorazón, en Facebook en @chilenoscorazón20, en Instagram nos pueden ubicar como chilenoscorazón20, en YouTube nos pueden buscar como Chile Corazón, no Chilenos Corazón, Chile Corazón. También nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com y también nos pueden contactar al WhatsApp más 569-5931-9574. Esas son las redes en las cuales está presente Chilenos de Corazón. Les pedimos, los invitamos a que nos ubiquen, nos sigan, difundan nuestros contenidos y nos den a conocer sus opiniones, nos comenten qué piensan de nuestro movimiento, qué piensan de nuestros contenidos, qué piensan de lo que nosotros estamos haciendo. En este segundo bloque quiero perdón, hablarles de otra responsabilidad, la responsabilidad de nuestros legisladores. A ver, la presidenta del Senado de la República, la segunda autoridad del país, la senadora señora Adriana Muñoz, dijo recientemente: prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres. Bueno, esto fue a raíz de la discusión de la ley que busca extender en época de emergencia sanitaria la duración del permiso que madres y padres tienen para cuidar a sus hijos recién nacidos. Este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja, a pesar de que el gobierno hizo reserva de constitucionalidad de este proyecto. Enseguida vamos a comentar por qué hizo reserva de constitucionalidad. Pero, como ya eso se ha hecho habitual, en nuestro Congreso
De todas formas, el proyecto de ley fue aprobado y pasó al Senado de la República, y en la discusión de este proyecto de ley, la presidenta del Senado de la República hizo este comentario. Eh, Dijo la senadora durante esta polémica, y en una sentida alocución, dijo: mi posición como senadora es que de verdad quiero facilitar la tramitación de este proyecto. Entiendo que es una barrera la definición de inadmisibilidad que viene de la Cámara de Diputados. Se planteó la posibilidad que como mesa propusiéramos en la cuenta que esto vaya a la comisión técnica con el propósito de hacer lo que la propia ministra de Trabajo planteó, que pudiésemos permitir el paso de este proyecto a la Comisión de Trabajo y ahí, en su mérito, en el fondo, tramitar esta iniciativa. Yo prefiero, continuo diciendo, cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora, que de verdad pasar por sobre una demanda urgente que tienen las madres y los padres hoy, de no tener en dónde dejar a sus hijos para el cuidado en momentos en el que se les exige y requieren trabajar. Creo que esa es la disyuntiva que tenemos. Bueno, al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, eh, reiteró la posición del gobierno respecto al que el proyecto es inconstitucional. Dijo el ministro Ward: quiero decir con total nitidez, con total claridad, que para el gobierno esta moción es abiertamente inconstitucional, desde el punto de vista que no respeta las normas de admisibilidad. ¿Por qué? Porque, tal como lo señaló la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 15 de abril, es una resolución que no tuvo votos en contra. En una resolución que no tuvo votos en contra, esta moción implica e irroga gasto fiscal. Eso es un dato de la causa. Y eso, en virtud de nuestra normativa constitucional, es uno de los argumentos en virtud de los cuales esta moción es abiertamente inadmisible, por lo cual es inconstitucional. Además, agregó el ministro Ward, se trata de materias de seguridad social, como han señalado algunos parlamentarios de otra índole, y está establecido abiertamente y de forma muy nítida en el artículo 65, inciso cuarto, numeral sexto de la Constitución de la República, que las materias de seguridad social deben ser iniciadas en virtud de un mensaje, es decir, son de iniciativa exclusiva del presidente. Y también recordar que lamentablemente en la Cámara no se respetaron las normas de quórum. Cuando se trata de materias de seguridad social, estas requieren de un quórum calificado, y en la sala de la Cámara fue aprobado por quórum simple. A ver, estimados amigos, todo mal, todo mal. Es un proyecto de ley que nació en ciertos sectores, por ciertos, fue avalada por ciertos diputados, se discutió en la Cámara, en la Cámara de Diputados, no obstante que ¿cómo se llama? Se hizo presente esta posibilidad, esta inadmisibilidad. De todas maneras se aprobó tal como dice el ministro Ward, por ser una materia de seguridad social que requiere quórum calificado, o sea, 2/3, se aprobó por mayoría simple, o sea, la mitad más uno, y se elevó de todas maneras al Senado de la República. Y en el Senado de la República, eh, durante la discusión de este proyecto de ley, la presidenta del Senado indica que ella prefiere cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida, que pasar por sobre una demanda urgente de las madres. Entonces, todo mal, todo mal, todo mal. Eh, y no es un tema ¿cómo se llama? De ignorancia. Ellos saben perfectamente, los diputados y los senadores saben perfectamente que es un proyecto que, por erogar recursos del Estado y por ser un tema, como decía el ministro Ward, de seguridad social,
es un tema que debe ser planteado a través de un mensaje, o sea, debe ser promovido por el presidente de la República. Es el presidente de la República quien debe proponerlo al Congreso y el Congreso aprobar o rechazar dicha ley. A ver, aquí estamos en el tema de la forma, de lo que establece nuestro ordenamiento democrático y jurídico. Eh, Después voy a comentar el fondo, o sea, el proyecto en sí. El proyecto, como mencioné recién, busca extender en época de emergencia sanitaria la duración del permiso de madres y padres que tienen para cuidar a sus hijos recién nacidos. Y esto es absolutamente atendible. O sea, la idea de que se extienda en época de emergencia sanitaria la duración del permiso de los padres y madres para cuidar a sus hijos recién nacidos, o sea, de extender en otras palabras el postnatal, es completamente atendible. Si la pregunta es, ¿por qué? Para eso hay un ministro secretario general de la presidencia, que es el nexo, ¿no es cierto?, entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué en vez de proponer al gobierno que promueva esta ley, por qué hacerlo de manera irregular? O sea, ¿por qué crear esta situación de inconfortable? ¿Por qué crear esta discusión que es absolutamente innecesaria? A mí, en lo personal, no me cabe la menor duda que si estos parlamentarios que tuvieron esta idea lo hubiesen conversado por los canales que corresponde con el Ejecutivo, no me cabe la menor duda que el Ejecutivo hubiese terminado acogiendo esta idea y hubiese propuesto el proyecto de ley. Pero estamos enfrentados, estamos eh, en esta discusión eh, que es absolutamente artificial, innecesaria. Mire lo que estamos discutiendo, bueno, es que en realidad estamos discutiendo un hecho puntual, pero ya hemos visto ya cuántos proyectos de ley inconstitucionales han sido promovidos por los diputados. Entonces, bueno, no es cosa nueva, pero estamos enfrascados en esta discusión que no debiera ser. Y que por una parte ha permitido, ¿no es cierto?, que permite que muchos personajes de nuestra política se saquen sus caretas, po, y como el caso de la senadora Adriana Muñoz, ¿no es cierto?, diga derechamente que ella está dispuesta a saltarse, a no cumplir con la Constitución que ella juró o prometió respetar. Entonces, estimados amigos, saben que en el primer bloque hablábamos, ¿no es cierto?, de la responsabilidad personal, de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas, de cuidarnos, que no es necesario que nos impongan una cuarentena, que nos impongan, o que venga una patrulla militar a exigirnos que nos pongamos una mascarilla, o carabineros, no sé, eh, hablábamos de eso. Eh, pero yo me pregunto, estamos hablando de las principales autoridades del país. Y no estamos hablando de un senador común y corriente, estamos hablando de la presidenta del Senado de la República. Ante ausencia del presidente de la República, no ausencia, me refiero a que salga al país, sino que si el presidente de la República en este minuto renunciara, quien lo reemplaza es la presidenta del Senado. Ella asume como presidente de la República. Entonces, no es cualquier autoridad. Pero si la presidenta del Senado dice que ella, es por el motivo que sea, muy justificado será, pero si ella declara que no le importa, que ella prefiere pasar por sobre la Constitución, prefiere no respetar la Constitución por, eh, por un motivo X, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Si esto es muy grave, es muy serio. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué ejemplo estamos dando a los niños? ¿Cómo les pedimos a los niños que sean responsables, que hagan sus tareas, que estudien? Si nosotros no somos capaces de usar una mascarilla, no somos capaces de quedarnos en la casa cuando,
cuando se establece cuarentena por el bien de todos nosotros, o cuando la presidenta del Senado dice que ella prefiere no cumplir con lo que está dispuesto en la Constitución, que es la ley básica y fundamental de la República. ¿Les parece lógico? ¿Les parece que es correcto? Insisto, esto es independiente del motivo. El proyecto de ley es absolutamente lógico y lo encuentro absolutamente atendible. Extender el postnatal. Pero era necesario saltarse las reglas del juego. Era necesario proponer de parte de los diputados o senadores este proyecto de ley sabiendo que no les está permitido en la Constitución. Bueno, ¿qué quieren que les diga? La señora Adriana Muñoz, entre paréntesis, eh, es una cosa, un dato al margen, ¿ah? Eh, Ella es presidenta del Senado después de que el senador Felipe Arboe, ambos son miembros del mismo partido político, él renunciara al nombramiento que le correspondía a él, de acuerdo a lo que estaba planificado, y él le dio la posibilidad para que la presidencia del Senado lo ejerciera una mujer. Entonces, él renunció declinó su postulación en favor en su oportunidad dijo, en favor de mi amiga Adriana Muñoz. Eh, bueno, el senador Arboe, consultado por estos dichos de la parlamentaria, de la senadora, dijo textualmente, en momentos de crisis se requiere que las autoridades de la República den certezas y el respeto de la institucionalidad. Perdón, repito, en momentos de crisis se requiere que las autoridades de la República den certezas y el respeto de la institucionalidad juega un rol clave en ello. Está clarísimo, está clarísimo. Pero eso es en todo momento, pero particularmente en este momento de crisis, en que la gente mira a sus autoridades, las está mirando, está esperando que de ellas una señal, está esperando qué deciden, qué hacen las autoridades en el bien del país. Es particularmente necesario, como dice el senador Arboe, que las autoridades den certezas y el respeto a la institucionalidad es fundamental. Si no cumplimos con las leyes, si no cumplimos con las reglas, esto es una selva, es un caos. Como sociedad nos hemos impuesto estas reglas básicas, fundamentales para funcionar eh, como seres civilizados. Y si no las respetamos, ahora yo me pregunto, ¿qué hubiese dicho o cuál hubiese sido la reacción de la senadora Adriana Muñoz si a lo mejor, no sé, un general de zona o el director general de Carabineros hubiese dicho, yo prefiero pasar por sobre la ley y no detener a las personas que están saqueando un supermercado porque yo asumo que las personas que están saqueando un supermercado tienen necesidad de conseguir alimentos. Yo me pregunto, ¿qué hubiese dicho la senadora? ¿No les parece a ustedes que ella hubiese criticado, pero con total firmeza al director general y hubiese solicitado su inmediata remoción? Bueno, hay varios académicos y constitucionalistas abogados académicos y constitucionalistas que han opinado respecto de esto. Y por supuesto todos coinciden eh, en lo malo de la actitud de la senadora, de sus dichos. Eh, no puede ser, dice, por ejemplo, el académico Patricio Zapata, dice, me parece muy inconveniente que cualquier senadora o senador, y con mayor razón la presidenta del Senado, condicione o relativice el acatamiento de la Constitución frente a urgencias o demandas sociales por valiosas o nobles que sean. Por supuesto, lo que acabamos de decir, si es muy noble
la idea de extender el postnatal. Pero por ese motivo nos saltamos las reglas del juego y nos echamos al bolsillo, dicho un buen chileno, la Constitución de la República. Entonces, este académico dice, ¿cómo podría quejarse mañana el Senado de la República o la presidenta del mismo si otro poder del Estado, por ejemplo el presidente de la República o un alcalde o la Corte Suprema, decide por una causa valiosa y noble saltarse la Constitución y pasar a llevar las facultades del Senado? ¿Me entienden? ¿Qué pasa ahora si otro poder del Estado u otra autoridad dice, yo voy a pasar a llevar las facultades que la Constitución establece para el Senado porque estimo que esta causa es muy noble? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Bueno, saben amigos, no es, no es grato hablar de estas cosas. Eh, Más que nada porque son cosas negativas, son cosas malas, no son cosas buenas. Eh, Ayer o anteayer, ya no recuerdo, el senador Insulza, a raíz de un proyecto de ley que fortalece las facultades de las salas cunas, dijo, está el video, lo pueden ver, está circulando en las redes sociales, que él no lo iba a leer, que por el simple hecho de ser un proyecto de ley que había sido auspiciado por la ex eh, ministra de Educación, eh, oh Dios mío, se me fuera el nombre, Marcela Cubillos, perdón, por el solo hecho de que era un proyecto que había sido auspiciado por el Ministerio de Educación mientras era ministra de Educación, la señora Marcela Cubillos, por ese solo hecho, él lo rechazaba. ¿Les parece lógico, les parece correcto que un senador de la República, bueno, afortunadamente este senador de la República no va a poder ser reelegido, pero ¿les parece lógico que un senador diga, yo no me interesa lo que dice, por el solo hecho de venir firmado por la señora Marcela Cubillos, que en su momento era ministra de Educación, yo lo rechazo? Dios mío, ¿en qué país estamos? ¿Qué clase de autoridades tenemos? Eso es algo que los dejo para la reflexión de cada uno de ustedes. Y por favor, ya se dio un paso importante. Bueno, ahí hay otra de las importantísimas leyes y modificaciones a la Constitución que se aprobó recientemente, que fue el tema de la reelección de las autoridades, entre paréntesis, no solamente de los senadores y diputados, también están los alcaldes y otras autoridades. Pero, pero es otra de las importantísimas leyes que se ha aprobado ahora. Eh, Reafirmando el hecho que nosotros hemos promovido como movimiento, de que la actual constitución nos ha permitido, por una parte, como decía el mismo senador Aramán, tener un desarrollo pero fantástico, importantísimo, relevante, desde el año 90 a la fecha, pero además es perfectible, es modificable, se puede reformar. Entonces, ¿para qué queremos una nueva constitución? ¿Para qué queremos un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, elegir constituyente con la cantidad de cientos de miles de millones de pesos de gasto que nos podríamos evitar y que podríamos dedicarlo a lo que son las urgencias actuales del país, que son el combate de la pandemia y las severas consecuencias económicas que esto está teniendo y que va a tener para el país? Amigos, como decía la semana pasada, el tiempo avanza y no perdona. Estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, Como en otras oportunidades les he hecho presentes, sean prudentes en el uso de las redes sociales y en los medios de comunicación. No crean todo lo que circula por las redes, no crean todo lo que se dice. Y particularmente apaguen la televisión en algún momento del día. Eh,
la verdad las cosas que circula mucha basura, hay que ser muy prudentes y si no tienen la capacidad de filtro van a terminar locos, sinceramente, van a terminar enloqueciendo con tanta tontera y basura que circula. Rendir un sentido homenaje a todos quienes están trabajando por nosotros en la calle. Nosotros estamos ya iniciando hoy día una cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar, pero hay mucha gente que va a continuar en la calle trabajando por nosotros, partiendo por todos los trabajadores de la salud, la gente que trabaja en los servicios básicos, la gente de la policía, de las Fuerzas Armadas, eh, la gente que trabaja en los supermercados, en fin, la gente los recolectores de basura. eh, bueno, a todos ellos que Dios los bendiga y los proteja. En cuanto a ustedes, por favor, cuídense, acaten las recomendaciones, las instrucciones que emanan de las autoridades. Por favor, confíen en lo que ellos hacen, es en beneficio nuestro. Y como nos dice Les Brown, acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales. Que tengan una muy buena tarde.